Bueno, vamos a seguir. Continuar. Bueno, entonces así funciona el sistema cardiovascular. Funciona de esa manera, ¿sí? Así como les expliqué. Así funciona y a eso le llamamos circulación menor y circulación mayor del corazón. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de cómo circula la sangre hacia todo el cuerpo, ¿sí? También aquí vamos a ver cuáles son las diferencias entre las venas, arterias y capilares. Bueno, entonces, los vasos sanguíneos de mayor tamaño son las arterias, ¿sí? En su interior son, digámosle, son más anchos, tienen más musculatura en su interior, son más gruesos, ¿sí? Y son un poquitito más grandes en diámetro. ¿Por qué? Porque necesitan transportar gran cantidad de sangre y nutrientes hacia todo el cuerpo. Y tienen la capacidad para expandirse tienen las arterias. Entonces, como ven en la imagen que está aquí arriba, vemos que las arterias son más anchas, más gruesas, ¿sí? Que las venas. Las venas son un poquito más delgadas. Y luego están los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, que son los que se unen a las células, ¿sí? Y están los capilares, eh, las arterias, ¿sí? Antes de llegar a las células, se convierten en arterias más pequeñas, y luego en capilares. Y los capilares son los que tienen ramificaciones para que la sangre llegue a la célula. ¿Dónde es lo que se va la sangre? La sangre se va en todas las células de mi cuerpo humano, ¿sí? Las células del cuerpo humano necesitan de oxígeno para sobrevivir, ¿sí? Y dentro de las células de mi cuerpo voy a encontrar nutrientes, agua y oxígeno, ¿sí? Para que las células sigan vivas, necesitan de mucho oxígeno. Por eso que cuando mueren las células, decimos que hay una necrosis celular. La necrosis celular es la muerte celular. ¿Y por qué ocurre la muerte celular? Porque no llega suficiente oxígeno a esa célula, entonces empieza a descomponerse y empieza a morir la célula. O sea, deja de cumplir su función y se muere la célula, ¿sí? Entonces, por eso es lo que ocurre en esa muerte celular. Famoso, eso ocurre mucho, por ejemplo, en los diabéticos. Los diabéticos tienen muchos y serios problemas de circulación de la sangre y del retorno venoso. Entonces, a veces cuando ya no llega la suficiente cantidad de sangre en una parte del cuerpo, eso se va deteriorando, se va descomponiendo. Entonces, lo que se llega es a la amputación del miembro, ¿sí? Porque si no va a seguir muriendo más cantidad de células. Entonces, lo que se evita es que se mueran gran cantidad de células. Entonces, se comienza a amputarle ciertas partes del cuerpo a los diabéticos, ¿sí? Entonces, eh, esos capilares son los que llegan hasta las células, envían los nutrientes y oxígeno, y asimismo los capilares también son los que sacan la sangre desoxigenada y la sangre sucia con productos de desecho hacia las venas. Entonces las venas lo que transportan es sangre sucia, sangre desoxigenada. Por eso, cuando yo me voy a realizar unos análisis de sangre para ver en qué condiciones se encuentra mi cuerpo,
se extrae la sangre venosa. Normalmente se extrae la sangre venosa del codo. ¿Por qué? ¿Por qué no es sangre arterial y sí sangre venosa? Porque yo tengo que saber y determinar cuánta cantidad de células malignas están dentro de mi sangre. Y solamente extrayendo la sangre de las venas voy a saber qué cantidad de células es lo que está contaminada. Si hay alguna enfermedad viral o bacteriana o lo que sea, voy a saber a través del análisis de sangre venosa, porque ahí están todos los productos de desecho. Todo lo que no le sirve a mi cuerpo se desecha a través de las venas. Entonces, ¿qué mejor manera de saber qué es lo que se está desechando mi cuerpo que extraer la sangre venosa para estudiarlo y de esa manera saber qué es lo que le está pasando a mi cuerpo? Por eso que se extrae la sangre de las venas y no de las arterias. Ahora, también se extraen sangre de las arterias, pero más bien para determinar algunas variaciones en cuanto a la oxigenación, en cuanto a la producción de nutrientes de mi cuerpo, ¿sí? Pero no, por ejemplo, no para un diagnóstico médico. Para un diagnóstico médico se extrae la sangre venosa. Los capilares son los que mayor cantidad hay y son los que se unen a las células y los que están más superficialmente, digámosle. Más o menos está ya pegado a la piel, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando yo tengo algún golpe, me vuelvo famoso, tengo algún golpe en cualquier parte de mi cuerpo, me golpeé sin querer yo mismo o me golpearon, y se queda una respuesta del cuerpo y se queda con un color característico, un moretón. Se queda un moretón o un hematoma. Ese moretón o hematoma tiene un color que es medio azulado, se vuelve medio verde, qué sé yo, verde, azulado, oscuro. Y con el tiempo se va aclarando. Entonces, si ustedes ven que hay un moretón, es porque eh, hubo una ruptura de vasos capilares y los vasos capilares venosos, ¿sí? Por eso tiene ese color lila, porque son los más superficiales. En cambio, las arterias son los más profundos y no vamos a encontrar así nomás. Entonces, cuando hay un color característico de color lila, es porque hubo ruptura de vasos capilares en su interior, ¿sí? Profe, permiso. Los vasos capilares serían las arañitas. Sí, sí, son los más superficiales, son los que más se pegan hacia la piel, digámosle. Porque en la piel lo que tenemos bastantes células y cada célula necesita de una irrigación sanguínea. Entonces, los capilares son los más superficiales, ¿sí? Entonces, esa arañita, como dice la compañera, y cosas así, esos son los capilares. Son pequeñitos luego. Y así podemos diferenciar los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Netamente, la única función de de los vasos sanguíneos son el transporte de nutrientes y de oxígeno a través de la sangre. Dentro de la sangre se encuentra todo eso, ¿sí? Los nutrientes y el oxígeno que va hacia todo mi cuerpo. Por ejemplo, cuando tengo algún golpe o alguna lesión y se inflama no sé, famoso, un esguince de tobillo. Se inflama mi tobillo. Entonces, a través de la sangre viajan todas esas células o todos esos nutrientes que ayudan a reparar esa lesión que tuve. Ayudan a reparar ese ligamento o ese tendón o ese músculo que me lesioné. ¿Sí? En la sangre ya van todas ya las células encargadas de la reparación de esa lesión que tuve, ¿sí? Y se inflama porque es una respuesta de protección del cuerpo, ¿sí? Se inflama para que ya no, para que yo tenga cuidado,
para que yo me dé cuenta de que hay algo malo en mi tobillo, para que me dé cuenta de que tengo que tomar medicamento o hacerme algún tipo de tratamiento, ¿sí? Y como forma de protección misma de la zona. Por eso es que se inflaman, a veces se inflaman las lesiones. Bueno, después le tenemos al ciclo cardíaco y al volumen sistólico, dice. El ciclo cardíaco, como le había explicado, ¿sí? Este corazón tiene 2 ciclos y 2 contracciones. Se contrae 2 veces. Una contracción es para enviar la sangre hacia los pulmones y la siguiente contracción es para enviar la sangre hacia todo el cuerpo. Y eso se denomina ciclo cardíaco. Y por eso que cuando medimos, por ejemplo, la presión arterial está dada por la sístole y la diástole, ¿sí? Y la presión normal pasa a ser 120-80. 120 de sístole y 80 de diástole, ¿sí? Esa es la presión arterial, sería la presión con que la sangre transcurre o fluye por las arterias. ¿Sí? Es, por ejemplo, a ver qué puede ser. Es lo mismo que yo utilice una olla a presión. Cuando la olla cerrada a presión va llenándose de calor, y cuando se llena de humo y de calor, eso tiene que salir por algún lado, ¿sí? Y eso genera una gran cantidad de presión. Entonces, por eso tiene ese piquito ahí arriba para liberar la presión que hay dentro de la olla. O si no, eso va a explotar así de uno. Entonces, esa presión también puede ser medible. Y asimismo son las arterias. Dentro de las arterias hay una presión por la cual la sangre es enviada. Y esa presión, a eso le llamamos la presión arterial, ¿sí? Y está dada por la sístole y la diástole. Ahora, el volumen sistólico, y vamos a hablar de volumen sistólico, cuánta cantidad de sangre es lo que pasa, cuál es la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco en 5 litros por minuto y la fracción de eyección. La frecuencia cardíaca, eso es lo que a nosotros nos interesa, o sea, eso es lo que más nos va a interesar, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el pulso, es la cantidad de latidos por minuto, ¿sí? ¿Cuántas veces late mi corazón en un minuto? ¿Sí? A eso le denominamos frecuencia cardíaca o pulso también podemos decirlo, ¿sí? Ahora, esa frecuencia cardíaca normal oscila entre, aquí dice 50 y 100 latidos. Realmente esto se divide de dos maneras, que son en los adultos mayores, en realidad los latidos van entre 50, 60 hasta 80 por minuto. Significa que cuando más deteriorado está el cuerpo, menos funciones tiene que cumplir. Normalmente el adulto mayor no se traslada, no hace muchas cosas, no tiene una vida tan activa como nosotros los jóvenes. Entonces, puede bajar su frecuencia cardíaca, ¿sí? Puede bajar. No porque baja va a ser que va a estar anormal. Igual va a ser normal, ¿verdad? Entonces, en un adulto mayor le llamamos a las personas de 65 años en adelante, más o menos, ¿sí? 65 años en adelante, más o menos, un adulto mayor. Entonces en ellos va entre 50, 60 a 80 latidos por minuto, ¿sí? Y en personas jóvenes como nosotros, que tenemos una vida un poquito más activa, que nos movemos, que vamos al trabajo, al instituto, que hacemos ejercicio, etcétera, 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 nuestro latido va a ir entre 60, 70 hasta 100 latidos por minuto,
¿sí? Entonces, lo mínimo y lo máximo, ¿verdad? Tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Entonces, para dar un número así, está entre 60 y 100 latidos por minuto. Y eso sería algo normal, ¿verdad? Entre 60 y 100. Ahora, si yo estoy así sentado, relajado, o si estoy acostado, estoy en reposo, y mis latidos son mucho menores o son mucho mayores a lo normal, ahí sí podemos decir de que hay alguna alteración del corazón. ¿Sí? Ahí sí, si yo estoy en reposo, no puede ser que sea anormal mi frecuencia cardíaca. No puede pasar los 100, o no puede ser menor a 50, no puede ser menor a 60. Luego. ¿Sí? Significa que algo está mal, ¿verdad? En mi corazón. Por eso que es importante siempre controlarse la frecuencia cardíaca. Vamos a ver esto y después vemos cómo se controla. Muy bien. Dice, sin embargo, hay que detallar algunos aspectos que alteran su estado. ¿Cuáles son algunos aspectos que pueden alterar la frecuencia cardíaca? Ellos son la hora del día. Diferentes variables temporales afectan también al número de pulsaciones por minuto de cualquier individuo. Por ejemplo, por la mañana tenemos menos pulsaciones que por la tarde. A la mañana normalmente tenemos la frecuencia cardíaca es baja. ¿Por qué? Porque nos levantamos, nuestro cuerpo estaba en reposo, dormimos a la noche y nos relajamos. Es como si fuera a decir de que se desactiva el cuerpo, se relaja y se desactiva el cuerpo. Entonces cuando nos despertamos, nos despertamos caigüe, relajados. Algunos dormimos bien, otros dormimos mal y nos levantamos así con un ojo medio abierto. Entonces, mi frecuencia cardíaca durante el día siempre va a ser un poquito bajo o va a estar dentro del límite inferior, ¿verdad? Ahora, una vez que nos movemos por eso que siempre decimos que la comida más importante del día es el desayuno, porque de acuerdo a que también yo desayuné, voy a poder aguantar el ritmo del día, ¿sí? Por eso que es importantísimo desayunar. No sé si desayunar en la casa, ¿verdad? Pero desayunar en horario. Nosotros antes de las 9 de la mañana ya tenemos que desayunar. En teoría lo ideal sería desayunar ya entre las 7 y 8 de la mañana. Entonces, 2 horas después, yo puedo hacer mi media mañana. Y la media mañana siempre incluye una frutita, ¿verdad? O un líquido, no sé, puede ser un líquido también. Y luego al mediodía, a más tardar la 1, almorzar. Pero ese desayuno es lo que a mí me va a permitir arrancar el día y a confrontar el trajín del día. Inclusive yo con un buen desayuno, yo puedo ya aguantar eso hasta la cena, hasta la merienda o hasta la cena inclusive, ¿sí? Con un buen desayuno. Entonces, también la frecuencia cardíaca va a ir cambiando en la altura. Cuanto más altura hay menos oxígeno tenemos en el aire que respiramos y por lo tanto el corazón tiene que bombear más para obtener el mismo oxígeno. Por eso que nosotros los paraguayos o los que vivimos en el llano nos cuesta una enormidad, nos cuesta un montón ir hasta la altura. ¿Por qué? Porque en la altura hay menor cantidad de oxígeno de lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces el cuerpo intenta adaptarse lo más que pueda y hace que trabaje el doble o el triple. Y como hay menor cantidad de oxígeno, el corazón debe bombear mayor cantidad de sangre para que ese poco oxígeno que yo meto en mi cuerpo llegue a todas las células.
Y cuando no podemos absorber gran cantidad de oxígeno, es lo que ocurre, es lo que hace que el cerebro se intente desactivar. Cuando tenemos sueño, cuando tenemos mareos y cosas así, es porque no está llegando una buena cantidad de oxígeno hacia el cerebro. Y cuando nos llega una buena cantidad de oxígeno hacia el cerebro se desconecta. Entonces, al desconectarse, decimos que nos desmayamos o nos sentimos mal, queremos vomitar o queremos dormir, baja la presión arterial y queremos dormir. Entonces, todo eso ocurre en la altura, ¿verdad? Y lleva un periodo importante para que el cuerpo se adapte y pueda funcionar normalmente, ¿sí? Porque en la altura igual hay menor cantidad de oxígeno, pero igual hay el oxígeno que necesita mi cuerpo. Solo que mi cuerpo va a asimilar eso con el tiempo, ¿sí? Y también la frecuencia cardíaca depende mucho del género. Dice, las mujeres, por término medio, tienen entre 5 y 15 pulsaciones más por minuto que los hombres. ¿A qué pea? La mujer es mucho más, su cuerpo trabaja mucho más, trabaja el doble que el cuerpo de los hombres. ¿Por qué piensan que pasa eso? ¿Por qué piensan que ocurre eso? El metabolismo de las mujeres es mucho más acelerado que el de los hombres. ¿Por qué piensan que pasa eso? Las mujeres tienen muchas hormonas, tienen muchas más hormonas que los hombres y necesitan cumplir muchas más funciones internas que los hombres. O sea, el cuerpo del hombre digámosle, es más sencillo. Es un cuerpo sencillo, común y corriente. En cambio, el cuerpo de las mujeres es mucho más complejo, ¿sí? Tiene más partes y tiene más funciones que cumplir en cuanto a las hormonas. Entonces, el cuerpo mismo, el cuerpo tiene que cumplir más funciones. El metabolismo de la mujer es mucho más acelerado. Entonces, si el metabolismo es más acelerado, necesariamente necesita que el corazón bombee más cantidad de sangre para que pueda cumplirse todas esas funciones metabólicas, ¿sí? Y hormonales. Entonces, siempre va a estar más acelerado el cuerpo de la mujer que el del hombre. Dice, la frecuencia cardíaca según la edad. Cuando nacemos, tenemos una frecuencia cardíaca elevada, pulsaciones que van entre 120 a 150 por minuto. O sea, prácticamente es casi el doble de lo que late mi corazón normalmente. O sea, los bebés recién nacidos, laten con mucha rapidez sus corazoncitos, que prácticamente late el doble de lo que late el corazón de una persona normal. A partir del primer mes, las pulsaciones ya disminuyen un poco y van entre 100 y 130 por minuto. De igual manera, tienen aproximadamente 30 a 40 latidos más que una persona normal. Con el aumento de la edad, digámosle una edad escolar, va disminuyendo la frecuencia cardíaca. Y a los 20 años se estabiliza la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, ¿sí? Se estabiliza en eso. Y siempre que se tomen la frecuencia cardíaca, tiene que ser el mismo número siempre. Significa que eso hace que su corazón esté funcionando a un buen ritmo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar la frecuencia cardíaca? Va a cambiar según el estado
Y no solamente estado físico, sino que el estado en que se encuentre la persona. Por ejemplo, en reposo, dice, frecuencia cardíaca en reposo, va entre 50, saquen, ¿verdad? Este va entre 60 y 100 latidos por minuto. En reposo, entre 60 y 100 latidos por minuto. Y en entrenamiento, obviamente, cuando una persona está entrenando, está corriendo, está caminando, está trotando, se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Dice, frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad. Y eso va a ser su frecuencia durante el entrenamiento. Normalmente cuando estamos entrenando, ¿qué pasa ahí? Mi cuerpo va gastando mucho más energía, los músculos se van contrayendo y relajando más rápidamente. Entonces, necesita mucha más cantidad de oxígeno y de sangre para poder cumplir con sus funciones. Entonces, se va acelerando el cuerpo humano. Entonces, también eso implica de que se acelere el corazón. A medida que el cuerpo se va acelerando, también se va acelerando el corazón. Y eso va a hacer de que se aumente notablemente la frecuencia cardíaca. Y ahí dice valores normales. Reposo, pulsaciones por minuto, dice en adulto sedentario va entre 70 y 90. Eso. Adulto en forma, 60 a 80 y deportista entre 40 y 60. Y así, estos son así algunos parámetros normales o valores normales de latidos cardíacos. Valores normales. Ahora, ¿cómo yo voy a tomar esa frecuencia cardíaca? ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo voy a tomar? Hay diferentes partes del cuerpo donde se puede tomar. Los más comunes son sobre la arteria carótida, que es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda y de la derecha. ¿Sí? ¿Cómo se toma el pulso o la frecuencia cardíaca? Nunca se toma con el dedo pulgar. Siempre se toman con los dos primeros dedos de la mano. El dedo número 1 y el más importante es el dedo pulgar. Y automáticamente el número 2 es el índice y el número 3 es el dedo del medio. Y con esos dos dedos se toma el pulso o la frecuencia cardíaca. Y ¿cómo yo me doy cuenta? Con cada latido, con cada paso de la sangre por esa arteria. Un latido es un valor de la frecuencia cardíaca. Y la otra más común que podemos tomar la frecuencia cardíaca, el pulso, es sobre la arteria radial, pulso radial, sobre la arteria radial. Y la arteria radial está dirigido más hacia el dedo pulgar. ¿Sí? Cuando veamos la clase presencial el próximo sábado, vamos a medir un poco la frecuencia cardíaca, vamos a probar un poco cuánto sale. ¿Sí? Y el pulso radial está dirigido hacia el hueso radial. ¿Sí? Por eso vemos de este lado, viene el dedo pulgar, aquí está la arteria radial, y de este lado ven el pulgar, la arteria radial. También aquí se puede tomar esta la arteria bicipital, ¿sí? La arteria bicipital. También se toma ahí el pulso o la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se calcula? Yo puedo tomar de dos maneras. Puedo tomar contando en un minuto cuántas veces late mi corazón. Cuántas veces late mi corazón en un minuto. Puedo tomar, también puedo medir cuántas veces late mi corazón en 30 segundos y multiplico por 2. El resultado multiplico por 2. Solo que es difícil concentrarse cuando pasa mucho tiempo, ya es más difícil concentrarse y tratar de saber cuántas veces late, ¿verdad? Entonces, el más común de todo es tomarse el pulso en 15 segundos y
el resultado multiplicar por 4. Entonces yo, por ejemplo, me toco mi arteria radial y con un reloj, con un cronómetro, empiezo a controlar cuántas veces late en 15 segundos. Y el resultado que obtengo lo debo multiplicar por 4. ¿Sí? Mínimamente debe latir una vez por segundo. Una vez por segundo. Es decir, si late 15 veces, multiplico por 4, voy a tener 60 latidos por minuto. ¿Sí? Esa es la forma más correcta, la forma más fácil también de tomar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Por 15 segundos. O si no, después ya se hace mucho más extenso y mucho más complicado de concentrarme y de determinar la frecuencia cardíaca. Dice, a ver, dice, tiempo para la toma del pulso o frecuencia cardíaca es, se toma el número de latidos del corazón en 6 segundos y se multiplica por 10, en 10 segundos se multiplica por 6, en 15 segundos, que el que yo les dije, este es el parámetro que más vamos a utilizar, en 15 segundos multiplicamos por 4. El resultado se multiplica por 4. ¿Sí? Si una persona tomó el pulso y en 10 segundos obtuvo 15 pulsaciones, entonces procederemos a la siguiente fórmula. 15 pulsaciones por 6 es el múltiplo de 60 segundos, que equivale a 1 minuto. Entonces, tiene 90 pulsaciones por minuto o latidos por minuto. Así nomás se toma. Después le tenemos al gasto cardíaco. El gasto cardíaco o volumen minuto, como la cantidad de sangre bombeada por cada minuto, por cada ventrículo. De esta forma, el flujo que circula por el circuito mayor o menor corresponde a lo proyectado por el sistema de bombeo. Prácticamente lo que fluye por el corazón y a través de los vasos sanguíneos es de 5 litros. Aproximadamente 5 a 6 litros es lo que recorre, es la sangre recorrida por todo el cuerpo. Entonces el gasto cardíaco decimos que es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un minuto. Entonces en un minuto, imagínense cuántas veces late mi corazón. Y esa cantidad de latidos determina la cantidad de litros que puede recorrer por todo mi cuerpo. Y el cuerpo humano tiene aproximadamente entre 6 a 7 litros de sangre. Y es poca de la sangre que no es expulsada o que no recorre por todo mi cuerpo. La mayor cantidad de sangre sí recorre todo mi cuerpo. Esos 6 litros de sangre recorre constantemente todo mi cuerpo. ¿Sí? Poca de la sangre en reserva, poca de la sangre que no recorre. La mayor cantidad de sangre recorre todo mi cuerpo. Y eso va recorriendo minuto por minuto, segundo por segundo. Y acá vemos el porcentaje de sangre que se expulsa o que se eyecta también. Siempre se eyecta a través del ventrículo izquierdo, se eyecta el 100% de sangre. ¿Qué es la presión arterial? Dice. La presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial. Se expresa a través de las diferentes técnicas de medición como presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y presión arterial media. El ejercicio físico implica un aumento instantáneo de demanda de energía y de la musculatura ejercida, y por consiguiente del organismo como un todo. Por lo tanto, para satisfacer la nueva demanda metabólica, varias adaptaciones fisiológicas son necesarias y entre ellas la función cardiovascular durante el ejercicio físico. Entonces, durante el ejercicio físico, por ejemplo,
¿Cuáles son las variaciones automáticas que tenemos durante el ejercicio físico? Son un aumento en la concentración del cerebro. Si el cerebro trabaja correctamente y hace que cumpla de mejor manera sus funciones, hace que siempre estemos en alerta, siempre estemos en alerta y concentrados. Obviamente, la única forma de que se fortalezca el corazón es a través de la actividad física. Cuando mayor actividad física tengo, más fortalecido va a estar mi corazón. También hay una respuesta respiratoria ante la actividad física. Hacen de que mis músculos respiratorios trabajen mucho mejor y mis pulmones también se aireen mucho mejor. Pues se pueda meter gran cantidad de mucho más cantidad de oxígeno y se pueda expulsar mucha más cantidad de dióxido de carbono. Entonces, fortalece el sistema respiratorio, la actividad física. También regula la actividad estomacal o intestinal, ¿sí? Aumenta el trabajo en el sistema digestivo, hace que mejore la digestión en el cuerpo humano, la actividad física, ¿sí? Y por último también, otro de los beneficios de la actividad física o del ejercicio físico es el fortalecimiento óseo, el fortalecimiento de los huesos. La función principal del sistema cardiovascular es satisfacer las demandas metabólicas de cada uno de los tejidos de nuestro organismo y tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios que se establecen en dichas demandas para mantener de forma adecuada el equilibrio necesario para que nuestro organismo se mantenga vivo. Muy bien, estos ya son un poquito más estos son test de valor que vamos a ver en la clase presencial.